Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenida, como no, nuestra estimadísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el simbolismo de las aves y en especial vamos a hablar sobre los auspicios y vamos a incidir un poquito en cómo podemos hacerlos. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. La temporada pasada ya presentamos la sección de Ungüento de Brujas como una parte de Encrucijada Pagana un poquito más enfocada a la práctica. La radio y la práctica son cosas que a mí personalmente se me escapan un poco porque a pesar de que lo intento explicar las cosas de una manera que sean aplicables, es muy difícil. Y el programa de hoy es un programa que a pesar de que no parezca nada práctico, vamos a ver por qué lo quiero enfocar desde una manera práctica. El ser humano desde siempre ha sentido el deseo de comprender las voluntades divinas que atañen a su propio destino. Desde los orígenes hemos desarrollado muchas formas de comunicarnos con lo espiritual, para aprender de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y si los dioses o espíritus lo permiten, hacer lo posible para que nuestro sino sea lo más sonriente posible. Siempre han existido especialistas de la magia, y los adivinos en la antigüedad eran tomados en alta estima, siempre y cuando siempre siguieran los métodos de adivinación considerados aceptables de entonces, ¿no? Y aquí, pues, un ejemplo lo vemos en la necromancia, ¿no? Que siempre era vista, por ejemplo, algo más marginal o otro tipo de prácticas que no se consideraban, entre comillas, oficiales del Estado, en el caso romano, que es el caso que veremos más hoy. Todos los adivinos consideraban que su oficio era la interpretación de la voluntad de los dioses o los espíritus, noción que con el declive de estas prácticas a gran escala pasó desapercibida. La adivinación se ha convertido en un ejercicio mágico para la gran mayoría, perdiendo parte de su trascendencia, seriedad e importancia social con el tiempo. Las formas más antiguas de adivinación siguieron vivas, algunas entre la religiosidad popular, otras entre formas más cultas de magia, y han llegado hasta nuestros días, pues, con un recuerdo de su verdadero origen y propósito, un recuerdo que veremos que es simbólico. Estos métodos están conectados a símbolos, hoy ya muy olvidados y dejados de lado, que básicamente son los símbolos de la naturaleza, para llamarlos de algún modo, es la manera en que yo los llamo. La naturaleza fue el primer templo, allí los dioses hablaban y se les escuchaba, tanto en los cantos de los pájaros como en los murmullos del viento o incluso los fenómenos peculiares que pudiesen suceder. Entender a los dioses en ese templo era hablar su idioma, y traer sus voces a nuestro mundo era emitir un oráculo. Hoy en día, ¿vale? Y esto aquí es cuando hablo de la parte práctica, ¿no? Que yo quiero traer a Ungüento de Brujas, ¿no? Porque vamos a hablar de pájaros y es raro hablar de tantos temas de mentalidad e intentarlo aplicar de una manera práctica. Ahora veremos por qué. Para nuestras mentes hoy en día la magia está llena de luces y de color. Estamos muy estimulados y básicamente nuestras expectativas respecto a lo que es el acto mágico sobrepasan los límites ya de lo absurdo, ¿no? Haciendo un poco de broma. Básicamente tenemos en la mente más Harry Potter y nos falta un poquito de contacto con la realidad. No tenemos varitas que echen colores, a no ser que las compremos en los chinos. Bueno, comprender la magia, la magia tal y como la entendían los antiguos, no se trata de un simple ejercicio de fe, se trata de un ejercicio mental en el que debemos intentar volver, ¿no?, a esas ideas antiguas en las que lo nouménico estaba en constante interacción con la realidad. Había una forma de entender el mundo en la que todo era un constante diálogo. Las formas en las que la naturaleza se manifiesta han creado una serie de códigos simbólicos que podemos aprender y que son códigos que siguen vivos, lo que pasa es que están muy olvidados. Entre esos códigos, algunos de los más famosos que tenemos están los pájaros, las plantas, fenómenos atmosféricos, piedras, comportamientos de algunos animales, etc. Y hoy, y aquí es donde viene todo el meollo de hacer todo esto práctico, vamos a adentrarnos en una de estas formas de adivinación antiguas y precisamente en uno de los lenguajes que, debido a nuestra forma de vida moderna, nunca mejor dicho, hemos ido olvidando, que es precisamente el lenguaje de los pájaros. De alguna manera, esta aproximación es muy breve, ¿no? Realmente el mundo de los pájaros es un mundo muy extenso. Cualquiera que le interese un poco en la naturaleza ya sabrá que hay libros y libros y libros para aprender a identificarlos, saber qué tiempos tienen. Bueno, todo es todo un mundo.
Y meternos en todo esto, al fin y al cabo, es pues meternos un poco de camisa de 11 varas, porque yo mismo no soy ni ornitólogo ni tengo pretensión de serlo en 2 días. Pero bueno, sí que aprender un poco el valor simbólico de las aves, por qué se les ha tenido en alta estima, qué tipos de ideas hay en torno a ellas, la idea del ave como el alma, el ave como el mensajero, el ave como la que transmite el mensaje divino, también el ave como una parte de uno mismo. Pues todos esos mensajes son importantes conocerlos, bueno, pues desde su parte más teórica, para que al fin y al cabo, cuando llevemos a cabo la adivinación con los pájaros, lo que los romanos llamaban auspicios, de alguna manera podamos enfocarlo de una manera práctica y sabiendo qué estamos efectivamente tratando. De las formas de adivinación antiguas que más ponen en evidencia nuestro desconocimiento del mundo natural, que nos rodea sobre todo, es la ornitomancia o adivinación mediante las aves, ¿no? Pues plantas todos conocemos porque convivimos con ellas incluso en las ciudades, pero las aves, pues no tanto, ya nos hemos olvidado mucho de observarlas y la verdad es que las pocas que vemos, algunas de ellas ya son incluso de fuera. Sabemos por los testimonios antiguos que la adivinación mediante el comportamiento de las aves estaba extendida por toda Europa. Cada pueblo tenía sus formas de interpretación, así como sus propios pájaros sagrados y nefastos. Los romanos, que eran muy simpáticos, ridiculizaban la forma en la que los otros pueblos adivinaban con los pájaros. Ellos, en cambio, desarrollaron un sistema de adivinación complejo que, gracias a los testimonios escritos que nos han llegado, muchos menos fragmentados que el resto, podemos recuperar pues, de una manera más fidedigna. La adivinación en el mundo griego, por ejemplo, también estaba mucho sustentada en los pájaros, pero como ellos vieron que otros pueblos bárbaros también compartían este tipo de adivinación, poco a poco fueron dejando ese tipo de adivinación a favor de otras, como los arúspices, que eran los que adivinaban mediante la examinación de los hígados y las entrañas de las víctimas, que se consideraba, por cierto, mucho más precisa y de mucho más calidad. No sé, quizá un poco cruel sí que era. Pero bueno, la cuestión es que entre romanos, que es el pueblo del que vamos a hablar más hoy, digamos que era un pueblo de tradición, de auspicios, porque ya desde su propia fundación, desde la leyenda de Rómulo y Remo, las aves están presentes y ellas son las que indican la voluntad divina. Ya Tito Livio nos relata así como Rómulo y Remo hacen una competición para ver cuál de los dos hermanos, puesto que eran gemelos y ninguno podía disputar al verdadero trono de Roma, lo hicieron para ver cuál de los dos gobernaba. Y Tito Livio nos dice que la fundación de Roma comienza así. Como eran gemelos y ninguno podía pretender tener prioridad basada en la edad, decidieron consultar a las deidades tutelares del lugar para que por medio de un augurio decidieran quién daría su nombre a la nueva ciudad y quién habría de regirla después de haber sido fundada. Rómulo, en consecuencia, seleccionó el Palatino como su lugar de observación, Remo el Aventino. Se dijo que Remo había sido el primero en recibir un presagio. 6 buitres se le aparecieron. Justo tras producirse el augurio, a Rómulo se le apareció el doble. Cada uno fue saludado como rey por su propio partido. Los unos basaron su aclamación en la prioridad de la aparición, los otros en el número de aves. Luego se siguió un violento altercado. El calor de la pasión condujo al derramamiento de sangre, y en el tumulto Remo fue asesinado. Solo una pequeña observación que a medida que avance el programa pues iremos comprendiendo, es que ya desde los inicios los propios augures, en este caso Rómulo y Remo, ya no se ponían muy de acuerdo cómo interpretar las propias señales, y vemos que esto es algo que, como Cicerón critica, es algo que sucedió bastante en la sociedad romana. Bueno, pues una vez Roma fue fundada, los mismos fundadores de Roma decretaron que nadie que obtuviera un cargo de poder debía tener los auspicios en su contra. Esta práctica adivinatoria fue observada con la mayor rigurosidad en tiempos de Tarquinio Prisco, más o menos sobre el 578 a.C., tanto para la creación de los magistrados como para declarar y emprender una guerra, la celebración de los comicios. Para todo eso era indispensable que siempre precedieran los auspicios y estos fueran favorables, ¿cómo no? En tiempos de la monarquía eran elegidos por el rey, los augures. Con la república al principio eran elegidos por la votación en el colegio, pero luego fueron elegidos por el pueblo, con la excepción del periodo de la dictadura de Sila, en la que se volvió al sistema anterior. Finalmente en el imperio ya fueron nombrados a dedo por el emperador. Y el cargo, pues al final ya quedó suprimido por el emperador Teodosio y la llegada del cristianismo. Sabemos que no fueron pocos los augures que vendieron sus servicios a favor y en contra de determinados personajes históricos.
Sobornados o por motivos políticos, los augures emitían auspicios desfavorables para retardar ciertas funciones estatales, como por ejemplo al determinadas elecciones, y los auspicios siempre fueron necesarios para todos los negocios públicos y privados, incluso para celebraciones de matrimonio. Y, como dice Cicerón en su obra sobre la adivinación, las mismas formas de adivinación de alguna manera fueron modificándose básicamente como por modas. Era una cosa que, al igual que sucede hoy en día, en la época antigua también existían ese tipo de modas. Básicamente, esto lo vengo a decir porque voy a explicar muchas cosas de la religión romana que está muy ligada a, obviamente, el control del Estado, y vamos a ver en muchas ocasiones que el poder que tuvieron los augures fue tal que hubo un momento que se les tuvo que parar los pies, porque básicamente ellos decidían el funcionamiento casi de toda la república y luego más adelante casi en teoría del imperio. Obviamente no fue así porque, como ya hemos dicho, a medida que avanzaba el tiempo, los augures ya eran escogidos de una manera pues mucho más a dedo y mucho más convenientemente lo que al político quería escuchar. Esto no hay que olvidarlo, para quitarle un poco de misticismo y darle un poco de realismo a todo el trabajo que estos personajes hacían. Bueno, también, al igual que decían que decimos esto, ¿no? También decimos que los propios augures afirmaban que su oficio, ¿no? Pues tenía un origen mítico en Tiresias, el famoso adivino natural de Tebas. Esto nos lo explica Plinio el Joven, y básicamente es una forma de relacionar pues el oficio de los augures romanos con ese pasado mítico griego. No olvidemos que Roma admiraba a Grecia y una de las cosas que adoptó fue su cultura, y todos los autores romanos pues de alguna manera siempre intentaron emparentar sus propios mitos y sus propias funciones religiosas con las griegas. No hay que olvidar que Tiresias era ciego y que era un poco pues muy mítico, ¿no? Pensar que un ciego había instaurado una ciencia de observación de las aves. Obviamente hay que ver aquí el valor simbólico, porque si lo vemos literal es gracioso todo, es decir. Pero bueno, sigamos. Los auspicios eran los signos que los dioses nos mostraban, pero estos precisaban, para los romanos, ser siempre interpretados por un augur. Y todo esto debía realizarse de una manera meticulosa, tal y como la religión romana obligaba ante todo asunto público y privado religioso. Los augures formaban parte de uno de los 4 colegios sacerdotales. Ser augur era tener un cargo oficial, aunque también existieron augures de alguna manera llamados particulares. Solo los magistrados podían consultar a estos augures oficiales en unos recintos especiales. El cargo oficial era vitalicio y era compatible con magistraturas o con otros cargos sacerdotales. Los augures, para hacer su oficio, ¿no?, disponían de 2 tipos de libros, unos de rituales y otros de comentarios. Los primeros, básicamente, contenían las fórmulas fijas sobre cómo hay que observar las aves o los diferentes tipos de fenómenos que ya comentaremos, y los segundos pues recogían resúmenes de todo lo que habían visto en sus observaciones, etc. Hay que también decir que había 2 clases de augures, y uno tuvo más importancia en la antigüedad y otro pues en épocas más contemporáneas. Los primeros eran los que de alguna manera buscaban descifrar los signos de la voluntad de los dioses, pero a partir de su voluntad. Y los segundos eran los que fueron mucho más importantes en tiempos antiguos, eran los que, sin necesidad de buscarlo, sabían declarar auspicios favorables o desfavorables pues de los diversos signos que ellos podían interpretar sin necesidad de haberlo buscado, lo que les daba el poder de anular automáticamente, siempre que ellos vieran un augurio pues negativo, anular asambleas, elecciones o cualquier resolución en los magistrados. Es decir, obviamente, si algo no tenía el auspicio favorable, no podía ser llevado a cabo, y por lo tanto, si uno de estos augures decía esto no me interesa que se lleve a cabo, pues también se hacía. Vamos a ser aquí un poco realistas en cuanto al papel político de estos augures. Vale, los auspicios básicamente se practicaban en su mayoría en el campo, y estos abarcaban mucho más que el comportamiento de los pájaros, tanto el tipo de vuelo, el canto, la iteración, la distancia, etcétera, 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 sino que el auspicio podía ir acompañado de alguna situación especial que pues desvelaba al augur que efectivamente estaba ante un momento sagrado y propicio para hacer pues su práctica. Bueno, aquí hay muchas versiones, ¿no? Desde el famoso pavor que produce el lugar sagrado hasta algún efecto especial en concreto que luego iremos nombrando. Los romanos miraban al sur a la hora de consultar a las aves, pero otras culturas tenían otras direcciones. Por ejemplo, los griegos miraban al norte. Obviamente,
esto es algo que es arbitrario y dependiendo del punto que considere un importante mirar. Los romanos creían que las aves que se dirigían hacia oriente, hacia el este, eran las favorables. Pero un augur, como ya he dicho, tenía que tener en cuenta una larga lista de cosas, además de hacia dónde se dirigía un pájaro, porque era una ciencia muy, muy complicada. Vamos a poner un ejemplo de ceremonia para que veáis todo lo que se tenía que hacer y todo lo que podía ocurrir. Luego ya incluso nombraremos los tipos de aves que podían aparecerse. Primero, el augur, vestido con la toga auguralis o trávea, indicaba que iba a ejercer su ministerio y para hacer sus observaciones subía al punto más alto del auguraculum. El auguraculum, templum o tabernaculum fueron algunos de los nombres con los que se conocían estos sitios elevados que se escogían para los augures y para que estos hicieran sus observaciones. Normalmente estos sitios estaban dentro de las poblaciones y no se podían hacer auspicios fuera de sus límites. Este sitio su elección era importantísima y básicamente consistía en un montón de ceremonias. Recordemos, si queremos hacer un memorando de cómo era la religión romana, ir a nuestros programas anteriores y veréis lo complicados que eran para todo, pero no era una complicación de alguna manera arbitraria, era una complicación porque todo debía seguir unos rigurosos pasos para mantener siempre el respeto y la pax deorum, es decir, la paz con los dioses, que ellos no se enfadarán en la manera en cómo les tratamos. Si el augur decía que el sitio que se había escogido para hacer el auspicio no era favorable o no estaba bien hecho, se tenía que tirar para atrás y se reanudaría cuando se encontrara un sitio adecuado para la práctica. Claro, ¿qué sucedía? Si un augur llegaba y no le apetecía hacer un augurio, decía básicamente que ese lugar no era solemne, no cumplía los requisitos y se desplazaba el augurio. Bueno, digamos que nuestro augur del ejemplo se encuentra bien en su sitio y lo que haría se situaría mirando hacia el sur y luego pues con oriente a su izquierda y el oeste a su derecha y básicamente mirando hacia el sur señala con el bastón augural o litus una parte del cielo que también se llamaba templum y la dividía en 4 partes y básicamente esta parte era donde, como para que nos hagamos una idea, muy, muy burda, ¿no? Era una pantalla en la que tenían que suceder las cosas que serían la clave del auspicio. Una vez hecho esto, se hacían sacrificios a los dioses y se cubrían la cabeza con las vestiduras como era la forma de respeto clásica romana. Una vez hecho esto, el augur ocupaba su asiento y se ponía a observar con cuidado todas las aves que pudieran aparecer. La manera como volaban, cómo cantaban y hacia qué lado de la parte del templo se encontraban. Al proseguir la ceremonia, pues llega el momento de o hacer un annuntiare, que es decir, anunciarse, decir que era un buen presagio, o lo contrario, obnuntiare, es decir, que el presagio ha sido malo. Pero no bastaba con que el primer auspicio haya sido favorable. Era necesario que se diese algún tipo de suceso fuera de lo común, como para reafirmar que el augur efectivamente estaba en lo cierto y que efectivamente no era una cosa provocada o etcétera. Esto es una cosa que nos cuenta Virgilio y es interesante porque reafirma la idea de que el augurio efectivamente merecía un respeto y debía ser reconfirmado por la propia divinidad para que no fuera simplemente una visión o una alucinación del propio augur. Y entre, digamos, las diferentes señales es muy divertido porque algunas quizá nos resuenan a cosas que hemos hablado en diferentes programas. Encontramos las siguientes. La entrada en una casa de uno o varios animales domésticos o silvestres, los animales que de repente se presentan a un viajero en el camino, el rayo que incendia una casa o un objeto cercano a cualquiera, un ratón que rollara los muebles, un lobo que se llevara una abeja, una zorra que se comiera un pollo u otros accidentes de este tipo, un ruido que se percibiera en la casa y se creía que provenía de algún tipo de espíritu, un ave que cayese sobre el camino y se dejara coger, un búho mochuelo que cantara, una corneja que graznase, un gato que, en contra de su costumbre, entrara pues en la habitación por algún agujero hueco. De la misma manera, se consideraba que todo animal que entrara en casa era más malvado. También las lámparas, candiles o velas que se apagaran de improviso, pues se atribuía a algún tipo de genio, ¿no?, que estaba por ahí reafirmando el oráculo. El chispear del fuego que denotaba precisamente, se creía, la voz de Vulcano. El resplandor súbito o brillo extraordinario también del fuego. Cuando el fuego también saltaba se consideraba que los lares estaban removiendo porque estaban hablando sobre los auspicios. Y también las súbitas melancolías y cualquier desgracia
por una noticia inesperada. Todo esto eran señales que podían reafirmar, o tanto positiva como negativamente, un auspicio. Cuando se hacían augurios con las aves, se consideraban dos tipos de aves. Estaban por un lado las alites, es las aves de las que se consideraba el vuelo, y las osquinas, era de las aves que se consideraban sus graznidos. Las aves consagradas a las divinidades latinas más antiguas, como por ejemplo el pico verde para Marte o el quebrantahuesos para Vesta, tienen la virtud de poseer ambas propiedades. El águila, el gavilán y el buarro son alites. Sin embargo, el cuerno, la corneja y el mochuelo son osquinas. El augur debe conocer ante qué tipo de ave se encuentra y observar primero la dirección en la que vuelan, después la altura que alcanzan, la trayectoria que toman y el ritmo del aleteo. Y en el caso de las osquinas, conviene también tener muy presente la intensidad, frecuencia y duración de los graznidos. Se decía que no era conveniente que la corneja, por ejemplo, fuese demasiado charlatana o que el cuervo graznara con voz ronca. Se creía favorable, en cambio, que el graznido del pico verde y de la corneja procedieran del lado izquierdo, pero con el cuervo sucedía al contrario, debía proceder del derecho. También era importante si la ave estaba en algún sitio en particular o realizaba algún tipo de acción como comer, cazar o dormir. Existía una forma de alguna manera de forzar, entre comillas, un auspicio, y este se realizaba mediante unos pollos que se tenían en una especie de caja o jaula en el templo. Cuando los pollos sagrados comían la ofrenda, que era una especie de torta, de alguna manera, pues, esto decía lo que iba a ocurrir. Si la picaban con avidez, era considerado un augurio favorable. Si una parte de lo que llevaban en el pico, pues la dejaban, o los pollos no comían, picaban desganados, o básicamente se echaban a aletear y a correr, era considerado un mal presagio. Dentro de los augurios podían divisarse diferentes tipos de aves, cada una con un significado concreto. Existía, por ejemplo, el avis admisiva, que significa que era un ave favorable sobre la empresa o negocio sobre el que se ha consultado. También estaba el avis altera, que era el ave que indicaba adversidad, el avis arquiva, que impedía la ejecución del proyecto, el ave remora, que lo retrasaba, el avis clivia, que significaba que las cosas iban a estar difíciles. También existía una expresión que se decía que era auspicia clivia o avis infera, que significaba que los augurios eran falsos o funestos. Otras aves que también podían aparecerse era el avis iniva, que básicamente prohibía por mandato divino la ejecución del asunto consultado, y también existían el avis incendiaria, que anunciaba un incendio, etcétera, etcétera, etcétera. Los augures eran especialistas leyendo el vuelo de las aves, pero sus funciones sacerdotales también se extendían a otro tipo de augurios. Entre los diversos tipos de augurios que observaban estos augures nos encontramos, por ejemplo, con los augurios celestes, que eran de los más famosos, ¿no? Básicamente por su connotación con el dios Júpiter, el dios principal. Eran los que se sacaban de los relámpagos y de los rayos. Básicamente se decía que si eran observados por el lado izquierdo, pues, supongo que del templum, lo decía Virgilio, esto del presagio era favorable. Los rayos que partían de norte a sur se reputaban como de mal agüero, y al contrario de los que cruzaban de este a oeste. Básicamente también era un dibujo con los rayos. También se hacía el augurio coactum, que es decir, el forzado. Básicamente era el que se estimulaba a las aves para que diesen el augurio favorable. En este caso es el augurio de los pollos. Dejas a los pollos sin comer, luego le echas comida a los pollos y los pollos te dan el augurio favorable, sea lo que sea. Luego está el augurio imperativo, que era el que se pedía o se exigía a los dioses. Esto nos lo dice Servio. También está el augurio náutico, nos lo comenta Virgilio, que era el que tomaban los marineros y la gente de mar, básicamente sobre los cisnes, lo que hacían los cisnes. También está el augurio oblativo, que era el que, según Servio, se presentaba sin ser solicitado. Tú ibas por la calle tan feliz y de repente veías algo que te señalaba que era un augurio. También había un augurio de salud, que se practicaba con el propósito de saber si era lícito pedir por la salud del pueblo a los dioses. Básicamente se preguntaba si estaba bien ese año pedir para que no hubiese enfermedades. No hay que olvidar a los arúspices, es decir, los augures que conocían el porvenir mediante el sacrificio de animales y observar sus entrañas, más concretamente los hígados. Y por último, para acabar con el tema de los augures, nombraremos lo que ellos denominaban el prodigium. El prodigium era el pronóstico sacado de cualquier suceso extraordinario que los augures debían explicar con la frase commentari, por la que indicaban, en sus libros, los nuevos sacrificios que habían de practicarse con el fin de evitar cualquier idea siniestra que se viera en los presagios o la futura desgracia que pudiese caer.
Según Tito Livio, esta clase de expiación la hacían los pontífices. Todo fenómeno sobrenatural considerado pues un prodigium, como por ejemplo nacer con una cabeza de puerco, o que las sustratas sudaran sangre, o que una tormenta arrojase piedras, etc., pues daban ideas de que efectivamente se acercaban cosas negativas. Y hasta aquí lo que podemos decir de Roma, que al fin y al cabo es uno de tantos ejemplos que podríamos dar de la antigüedad. Yo creo que de hecho, de cara a la práctica, el ejemplo romano es bastante ilustrativo porque nos permite hacer una reflexión pues importante sobre estos temas, y es la manera en cómo nos enfrentamos a los oráculos, ¿no? Vemos que la tradición romana llega a un momento en el que está muy politizada. Es un oráculo de tipo muy objetivo, entre comillas. Hay unas reglas y las interpretaciones también están regladas. Llega un momento en el que se permite lo que en una lectura de cartas sería, o en otros métodos sería una lectura en frío, ¿no? Tal cosa significa esta otra, yo lo observo, lo anoto y lo comento. Pero precisamente la religiosidad del mundo romano es muy vigente en el sentido de que lo que va por el fondo de esas prácticas es lo que llega hasta nuestros días o hasta hace 2 días, como quien dice, y lo encontramos en el corazón de muchas de las sociedades tradicionales, al menos de aquí de territorio europeo y mediterráneo. Entonces podemos intuir que en un origen esas prácticas oraculares romanas lo que buscan es estar atento a las señales del numen, al contacto directo pues con la manifestación de la voluntad divina a través de la naturaleza. Cuando hemos empezado el programa ya hemos dicho que la parte práctica es sin duda un poco difícil, y más en un tema como este. Pero es en este punto que ha remarcado Baelia en donde nosotros queremos hacer pues hincapié a la hora de, a todos nuestros oyentes, que poderles facilitar un poco esta parte más engorrosa, al fin y al cabo, de la práctica, la parte que más nos incomoda, que es ese momento en el que debemos cambiar nuestras propias ideas para empezar a comprender un poco más ese mundo de la magia, en este caso de la adivinación, en el que nos estamos metiendo. Para que el diálogo con el numen de un territorio sea propicio, no se trata solo de aprenderse un código muy de auspicio, ¿no? Como hubiera hecho un sacerdote romano. No se trata solo de consultar el manual. Cuando hablamos de un territorio hay que conocer toda esa parte olvidada, que es ese conocimiento de la naturaleza, que al fin y al cabo es como ese numen nos va a hablar a nosotros, y en ese conocimiento recopilar qué códigos utiliza para entablar un diálogo con nosotros. Ese diálogo, más allá de lo estamentado que podemos ver que todas las sociedades más o menos pues han hecho con sus sistemas de adivinación, los han tenido que catalogar y ordenar de alguna manera para intentar darles algo de objetividad, nos encontraremos que hay un lenguaje que se ha ido transmitiendo pues de una manera oral, nos ha llegado a veces incluso en forma de dichos simpáticos, ¿no? Como que un cuervo pues, graznando es algo malo, o que un gorrión cantando es un augurio muy bueno. Y sin embargo, pues es importante no olvidar que eso es un diálogo orgánico y que es un contacto que debemos recuperar en su sentido más profundo. Y aquí vuelvo otra vez. ¿Qué significa eso? Significa ser conscientes de que todo este proceso es un proceso en el que debemos ser parte de ese engranaje y de esa rueda que es el mundo en el que habitamos. Suena muy típico, suena muy tópico, pero a la hora de hacer un auspicio, si no somos conscientes de que nosotros solo somos un observador dialogante y no algo que podamos imponer a nuestra voluntad, estamos ya faltando el respeto al origen mismo de lo que sería un augurio con las aves, porque al fin y al cabo son las divinidades las que nos están hablando, o los espíritus a partir de ellas. Es una cosa que no debe dejarse nunca a unas simples tablas de correspondencia. También hay otro aspecto a señalar, que es que nosotros estamos, en la época en la que vivimos, acostumbrados a una serie de mensajes puramente lingüísticos, ¿vale? Como los que vienen en las galletitas estas chinas, ¿no? Una frase, un consejo, incluso cuando alguna persona entra en trance o nos proporciona un oráculo por esta vía, pues nos habla y nos dice una serie de palabras más o menos pues enigmáticas o
pues susceptibles de ser interpretadas por nosotros según nuestras circunstancias. Sin embargo, el tipo de oráculo o consulta a la naturaleza de la que estamos hablando implica también tener conciencia de otro tipo de sensaciones. A lo mejor el mensaje no viene en palabras, porque no es algo que se pueda cifrar de esta manera, sino que es una sensación. Implica también tener un registro o una conciencia sobre nuestra relación con el entorno y nuestras maneras de estar, ¿no? Sí. Aquí, mira, precisamente, empalmando con lo que tú dices, es donde entra la parte más importante de los símbolos de la naturaleza de los que he hablado al principio. Los símbolos, así de una manera muy breve, son esa parte, es como el puente que nos une con el mundo de la otredad, en este caso el mundo de los espíritus, el mundo espiritual. ¿Y qué sucede? El mundo simbólico debe ser comprendido como una totalidad, es decir, todo elemento que nosotros podemos contemplar es susceptible de ser un símbolo. ¿Qué sucede? Los símbolos nunca tienen un único significado que pueda traducirse, como ha dicho Baelia, a una frase, ¿no? No es algo que puedas hacer simple, un diccionario. Los diccionarios de símbolos siempre son de alguna manera una paradoja. Tú no puedes encerrar un símbolo en una definición. Pero esta ambivalencia que tiene todo ese lenguaje simbólico de la naturaleza es la que nos está hablando a partir de esas sensaciones y a partir de esas impresiones no lingüísticas, y establece un diálogo más bien casi animal, incluso a veces vegetal, con nosotros. Están haciendo referencia a esa parte más instintiva, y por eso ese lenguaje muchas veces va acompañado, y a cualquiera que lo practique mínimamente lo va a ver, de sensaciones de peligro, alerta, paz, pero sensaciones como las que puede tener mi mascota cuando hay un ruido que le asusta, o al revés, o algo que la relaja. Son ese tipo de sensaciones a las que debemos hacer caso. Porque normalmente, a medida que hacemos caso a esas sensaciones, es que de alguna manera estamos comprendiendo que lo que estamos observando no es un simple escenario. De alguna manera, es un sitio donde cada pequeño elemento está cumpliendo su papel. En ese momento en el que nos damos cuenta de que todos los elementos están cumpliendo su papel, es cuando nos damos cuenta que cada elemento tiene un poder por sí mismo. Ese poder, sea espiritual, numénico, del tipo que sea, guarden con nosotros una conexión que nos despierta a algo más. Nada está ahí, nada existe por casualidad, ¿no? Siempre lo he dicho con los principios herméticos, ¿no? Como arriba es abajo y como abajo es arriba. Y en el caso de la realidad misma está reflejando el arriba o el abajo, dependiendo de cómo lo queramos ver, lo que está sucediendo a otros niveles, tanto internos como externos. Entonces, cuando ya somos conscientes de que ese diálogo es tanto interno como externo y que lo que está pasando por fuera es un claro mensaje de lo que viene tanto de lo espiritual, también un poco de lo de dentro, es en ese momento cuando vemos que el poder del símbolo, ya sea de un ave, de una roca, de una planta, etcétera, trasciende lo meramente práctico y lo meramente romano, vamos a decirlo así, para convertirse en una puerta de la que nosotros somos parte. ¿Por qué digo esto? Porque esto enlaza muy bien con un tema que vamos a introducir ahora, que es precisamente los cuentos en los que vemos elementos naturales, como en este caso los de las aves, que tienen que ver con otras cosas que no parecerían simplemente prácticas o mágicas. Como puede ser, por ejemplo, el hombre que se transforma en ave, que eso obviamente tiene una reminiscencia más mágica, pero ¿qué sucede cuando el hombre se casa con un ave? Porque el ave es su destino, o porque el ave es de alguna manera una personificación de su otro yo. Aquí, ¿qué vengo a decir con esto? Pues, quizás una de las coletillas que más vas a odiar de este programa, pero no, bueno, es lo que tiene que ser un poco orgánico. La encrucijada pagana es un poquito más así. Cuando somos conscientes que lo que observamos en la naturaleza deja de ser solo un objeto externo, sino que puede empezar a formar parte de una señal de nosotros mismos, esto hace que la propia naturaleza esté dentro de nosotros. Esto es una idea muy hermética, ¿no? El hecho de que la naturaleza externa, al fin y al cabo, es un reflejo de la naturaleza interna, pero también es una idea de que toda aquella cosa que es susceptible de comunicarnos la divinidad, nosotros podemos formar parte de ella. Es decir, el hombre, de alguna manera, dicho una metáfora, el hombre se transforma en pájaro porque el pájaro es algo más que un pájaro.
pero el pájaro es el canal, el conducto por el que de alguna manera nuestro espíritu logra esa sublimación o esa comunicación con la otredad, etc. Es un diálogo muy complejo y cuesta mucho de entender. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, por ejemplo, algo como eso, los pájaros son muy ambivalentes. Por un lado tenemos los pájaros como mensajeros, porque al fin y al cabo los pájaros van y vienen, nunca sabemos a veces dónde van, ¿no? Imaginemos en una sociedad en la que tú ves que los pájaros migran, se van a algún lado en invierno, se van a algún lado en primavera, pero luego no sabes bien qué ocurre. Tu mundo, por desgracia, no es tan amplio como lo es hoy en día el nuestro. Todo ese tipo de mensajes, bueno, pues han ido añadiendo significados porque la gente los ha ido observando y los han ido sumando a esa lista, ¿no? del poder del símbolo de esas aves. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros ya tenemos que un símbolo es tan y tan poderoso como el del pájaro, vemos que deja de ser una cosa aislada para ser un objeto mismo, incluso ya hasta de adoración o de consideración en alta estima, ¿no? Ya el pájaro empieza a convertirse ya incluso en un propio fetiche, que ya incluso en prácticas mágicas tiene mucho su significado. No en vano se usan cráneos, plumas y otras cosas, porque al fin y al cabo el pájaro en sí mismo es la materialización de todas esas ideas que hemos, proyectado y alguna vez hemos recibido en ese diálogo con lo nouménico. Por eso, a todos aquellos que quieran practicar y quieran llevar sus augurios y auspicios partes de pájaro, siempre serán bien recibidas, porque al fin y al cabo es una manera muy buena que tenemos de conectar con esa parte de una manera más física y así con la manera más espiritual a la hora de establecer ese diálogo. Para ejemplificar un poco las ideas que he comentado, empezaremos leyendo el Cantar de Volund. Nidud se llamaba un rey de Suecia. Tenía 2 hijos y una hija. Esta se llamaba Bodbild. 3 hermanos había, hijo del rey de los Lapones. Se llamaba el primero Slagfid, el segundo Egil, el tercero Volund. Esquiaban y cazaban animales. Llegaron a Ulfadir y allá se pusieron a su casa. Unas aguas hay allí que llaman Ulfsiar. Una mañana temprano vieron a la orilla de aquel lago 3 mujeres que hilaban su lino. Allí tenían a su lado sus apariencias de cisne. Eran valquirias. Se les llevaron consigo a casa. Egil tomó por esposa a Olrun, Slagfid a Svanhild y Volund a Alvid. 7 años vivieron juntos y luego ellas se fueron volando en busca de batallas y ya no regresaron jamás. Pues hemos escogido este fragmento de la Edad Mayor porque ilustra un poco 3 elementos de los que vamos a hablar, que es la relación de las aves con el doble, pero también con el destino. Cuando hablamos de valquirias, normalmente las valquirias se asocian a los cuervos, por un tema que comentaremos un poco más adelante, pero en este relato aparecen como cisnes y son una de las versiones de las muchas que hay acerca de doncellas cisne por toda Europa. Un detalle importante es que esta historia puede recordarnos un poco a lo que hablamos de a veces de las donas de agua o precisamente las encantadas, ¿no?, que hay por toda España, en eso que se casan con un mortal, ¿no?, y que a veces traen mucha gracia y felicidad, pero luego traen desgracia o se van, etcétera. Esto también, a modo de curiosidad, tiene un reflejo en la península ibérica, es que tenemos muchas damas o mujeres de agua, incluso en el País Vasco, que tienen pies de pájaro. No hay que olvidar ese detalle, que aquí no se ha conservado la figura del pájaro entero, a excepción de algunas mujeres de agua, estas que dicen que sí que se convierten en unos pajaritos, pero muchas de ellas sí que tienen ese elemento de contacto con el otro mundo en forma de pie de pájaro. Es un detalle que hay que tener en cuenta porque estas historias obviamente están emparentadas. De hecho, los 3 grandes grupos de entidades capaces de desdoblarse o de almas descarnadas, que serían los brujos, que tienen la capacidad de desdoblarse para ir al Sabbat, las hadas y otras entidades feéricas que pueden adoptar diferentes formas, y las almas de los difuntos que ya han dejado su cuerpo mortal atrás, son 3 figuras que vemos en diferentes etapas históricas bajo esa forma de ave, tanto de una forma positiva como estas doncellas cisne, que suelen ser hadas benefactoras, o también las vemos como un mal presagio o incluso como un aparecido mismo, un alma en pena que viene a reclamar o que viene a echar algo en cara, pues también puede adoptar esa forma de ave. De hecho, no sé si llegamos a comentar en el programa que dedicamos a
en alguno de los programas que hemos dedicado a las tradiciones de los días de muertos, que es que en los banquetes funerarios, en las comidas que se celebran cuando hay un funeral, el único alimento que está sumamente prohibido son las aves, la carne de ave de cualquier tipo, porque el ave se relaciona con el alma del difunto y especialmente con el alma esta que acaba de ser liberada. Estamos hablando del banquete funerario. Aparte de esto, observamos en el mundo tradicional, al menos aquí en nuestro territorio, que las bandadas de pájaros que volaban al atardecer se interpretaban como almas de difuntos que salían del purgatorio. También es curioso observar que se tenía en cuenta la dirección que tomaban y el tipo de vuelo que hacían. Estas mismas aves se consideraba en otras ocasiones que eran brujas, que eran capaces de causar las tormentas. Muchas veces en las mitologías antiguas, diferentes dioses están íntimamente relacionados con aves, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Apolo, que nos explica en una leyenda que tiene más pinta de fábula que de mitología, pero bueno, que el cuervo era un animal en origen blanco, ¿no? De color blanco. Entonces Apolo estaba en relaciones con Coronis, que será más adelante la madre de Asclepio, y el cuervo lo sorprende pues, siéndole infiel al dios, a Coronis. Entonces pues, corre a contárselo. Una vez llega con Apolo, le cuenta lo sucedido y Apolo, pues muy enfadado, convierte al animal en un animal negro como símbolo de mal presagio, como un portador de malas noticias. Podéis encontrar una versión mucho más poética de esta historia en las Metamorfosis de Ovidio, pero aquí lo que queríamos señalar es también esta doble interpretación que hay sobre la relación de los dioses con los animales, porque lo que vemos aquí es un animal que es prácticamente sirviente de Apolo o que intenta serlo, pero también se puede ver como que los dioses tienen sus propias hipóstasis, sus dobles animales. En este aspecto encontramos una gran cantidad de dioses de la antigüedad clásica que se relacionan con aves pues, que todos conocemos, ¿no? Aparte del tema de Apolo y el cuervo, tenemos a Zeus o Júpiter con el águila, que sería uno de los más conocidos, o a Venus y a la paloma, que antes de que pues, se convirtiera en un símbolo muy cristiano, muy católico, era el ave de esta diosa. Tampoco olvidemos ya más ejemplos, que no falten. Juno era el pavo real, eso sin duda es una influencia que tiene toda la pinta de venir de Oriente. También estaba Atenea, como la lechuza, la sabiduría. Incluso, bueno, pues otros que tienen como el quebrantahuesos de Vesta, que esta es una relación que pues me chocó bastante, bueno, o pájaros más pequeños que tienen relación con Marte. Pero no hay que olvidar que este tipo de asociaciones, por así decirlo, no son exclusivas del mundo clásico. Veíamos también que la diosa Freya se podía convertir en halcón. Hemos visto brujas y valquirias que se convierten en cisnes o en cuervos. Y también, si recordáis, por ejemplo, el programa que hicimos sobre mitología finesa, vemos nuevamente la importancia del cisne. Bueno, y si seguimos relacionando ya nos podemos hacer un montón más de ideas. Por ejemplo, los propios celtíberos tenían como costumbre exponer a sus guerreros caídos ante los buitres para que los devorasen y los buitres los llevaran a las alturas del cielo. Otro tipo de práctica que también tiene que ver con las aves, en la que las propias aves son las que devoran y transportan físicamente a un sitio más alto, serán sus nidos, pues a los propios guerreros. De hecho, tenemos también en el mundo clásico todo el tema de la apoteosis, que es cuando moría un héroe o un gobernante y se le quería pues subir de categoría, ¿no? Y divinizar, pues se hacía un ritual en el cual debía haber unos cuantos testigos de que esa persona ascendía realmente al cielo, y una de las cosas que se hacía en este ritual era soltar un águila que se supone que era la encargada de llevar el alma de este difunto hacia pues la morada de los dioses. El águila de la apoteosis, las valquirias que también toman forma de pájaro y son los que recogen a los guerreros caídos, los buitres celtíberos, bueno, todas esas son formas, ¿no?, en las que el alma asciende a su morada celeste, pues gracias a los pájaros precisamente. También se cree que las sirenas originales, es decir, las criaturas mitológicas que tenían atributos de ave, estaban relacionadas con el mundo funerario. Ya hemos visto cómo las aves, ¿no?, pues tienen tanto su importancia por estar ligadas a las divinidades, como por ser sus mensajeras, como por ser incluso partes de nosotros mismos. Todo este conocimiento de alguna manera ha ido permeando a lo largo de los siglos y pues se ha ido colando y ha ido estando y nunca se ha ido del todo de toda esa religiosidad popular
que también pues ha ido dejándonos sus cuentos, sus leyendas, su folclore y todas esas criaturas de las que vamos hablando aquí en Encrucijada Pagana, como al fin y al cabo los vestigios del antiguo paganismo. ¿Qué sucede? Estos cuentos nos han llegado a nosotros y nos siguen transmitiendo estos símbolos y estas ideas que tenemos en torno a los pájaros. No hay que olvidar tampoco desde nuestro refranero popular que nos ha transmitido pues pequeñas perlas de sabiduría en torno a ciertos pájaros, como pues otras cosas mucho más evidentes y simbolismos de aves que seguimos teniendo en nuestros días, que también tienen sus enlaces con la antigüedad. Para terminar, vamos a leer un par de cuentos en los que vamos a ver cómo estas ideas sobre los pájaros y la gente que se convierte en pájaro, etcétera, están presentes. La primera de las historias que vamos a comentar es un cuento que se recogió en Lituania en el siglo XIX y que nos va a recordar pues, mucho a la primera de las historias que hemos leído, la de la Edad Mayor. En este cuento, un hijo sin parte, es decir, sin destino, se va a correr mundo y se encuentra al anciano Dios que lo interroga. Este le contesta: ni yo sé a dónde voy, no tengo ninguna parte, es decir, ningún destino. Nada me sale bien, no sé a dónde ir. El anciano lo toma de criado y lo manda a buscar agua a una fuente. En esta fuente se posan 3 aves, que son 3 cisnes, según algunas variantes de la historia, que se quitan las plumas y se van a bañar en forma de mujer. El joven le cuenta al anciano lo que ha visto y este último le dice: ¿sabes qué es eso? Es tu destino, que viene a bañarse. Entonces le aconseja que robe las plumas de la muchacha más joven y no se las devuelva hasta que le prometa ser precisamente esto, su destino. El muchacho entonces sigue su consejo y así, de esta forma, se casa con la mujer cisne y viven felices. Es decir, aquí en esta historia, esta mujer cisne es la personificación del destino del muchacho, que cuando consigue unirse pues con ese doble etérico, pues consigue la felicidad, por así decirlo, pues está completo. Hay que olvidar que es una supervivencia hasta el siglo XIX y muchos de los símbolos pues se han perdido. Pero aparte de esta supervivencia, un tema que se repite bastante en la cuentística popular de nuestra propia zona son las historias de niños y niñas o princesas que se convierten o se ven convertidos en aves. Por ejemplo, tenemos el cuento de los príncipes convertidos en pájaros. Este era un rey y tenía una hija y 7 hijos. Se murió la reina y el rey se casó con una bruja que iba por allí y le engatusó. Entonces, la mujer quería muy mal a los hijos y un día hizo una hechicería y en las 7 camas les metió el hechizo y se convirtieron en cuervos. La hermana pues se puso a llorar muy triste porque sus hermanos no aparecían y empezó a llorar. Entonces apareció una paloma que le robó la cesta que tenía y la guió hasta una cueva. Entonces, cuando llegó a la cueva, entró la niña y empezaron los cuervos, que eran sus hermanos, a revolotear. Ella se asustó mucho y empezó a llorar. Y entonces le dijo un cuervo: no llores, que llorando no se arregla nada. Somos tus hermanitos que nos ha convertido la madrastra en cuervos. Mira, si quieres quitarnos el hechizo, tienes que hacernos 7 camisas de lino, pero no tienes que hablar nada, ni una palabra. Mientras las haces, te vas a la casita de padre al bosque y allí hilas el lino, lo tejes, cortas la tela y coses las 7 camisas, y cuando las tengas, vienes y nos las pones. Solo así nos convertiremos otra vez en príncipes. La princesa se fue a la casa del bosque y empezó a hilar y no hablaba nada. Un día pasaba por allí un rey y se enamoró de ella, y le empezó a hablar de esto y de lo otro, pero ella, sin decir palabra, nada de nada, tejía el lino en el telar. Y decía al rey que qué pena que fuera muda, y todas las tardes iba a visitarla a verla, y ella sin hablar ni una palabra. Cortaba una camisita y otra, y cuando hubo cosido las 7 camisas se las llevó a los hermanitos cuervos, se las puso y se convirtieron en príncipes. Entonces la princesa comenzó a hablar y le contó al rey lo que había pasado. Fueron al palacio, descubrieron a la bruja, desencantaron al padre y así acabó todo. En la temporada pasada, si recordáis, tenemos un programa dedicado a cuentos sobre tumbas, árboles y pájaros. Y en él pues ya vimos algunos cuentos que vinculaban el pájaro con el alma del difunto o con el alma de un hada o una entidad del destino que viene a ayudar al protagonista. Pues con este antecedente nos resulta más fácil interpretar este cuento de los niños cuervo con esos elementos más simbólicos, más profundos que a primera lectura no sospecharíamos. Entonces, por ejemplo, no solo tenemos la conversión en cuervo,
la aparición de esta paloma que ayuda a la protagonista del cuento y que, pues por modelos que ya revisamos, puede ser perfectamente una parte de la misma protagonista del cuento, ¿no? Su doble animal en forma de ave, que contrasta con el doble animal de los hermanos, que es pues el cuervo. Otro elemento a destacar precisamente es que para recuperar la forma humana, los cuervos necesitan ser vestidos. Esto lo vamos a ver en casos de licantropía que ya hemos comentado, que cuando a la persona que es capaz de convertirse en lobo o a la bruja que es capaz de asumir una forma animal le quitan la ropa, no puede recuperar la forma original. Por lo tanto, dotarle de esta ropa, de este trabajo tejido, pues sería una manera de permitir que volviera pues, precisamente esto, a la forma humana. Por otra parte, todo el trabajo del hilado, del tejido, está relacionado con el destino y también pues con los trabajos de magia que se llevaban a cabo pues en el hogar, ¿no? En relación con estas materias. Una cosa interesante aquí es cómo la princesa, a pesar de estar haciendo pues, una labor mundana, como puede ser tejer unos vestidos, está sometida a un voto de silencio. Y bueno, pues hasta aquí hemos hecho una pequeña introducción a lo que sería el simbolismo de las aves, sobre todo visto desde un acercamiento oracular. Entonces vemos que hay una aproximación mitológica que tiene que ver pues, con lo que estas aves se han relacionado con fuerzas superiores a nosotros, por así decirlo. Luego está la visión tradicional, que es heredera de la primera y a veces es su propio origen. Y luego tenemos pues, nuestra relación directa con la naturaleza. Una cosa curiosa que no hemos comentado hasta ahora es que en la tradición occidental el lenguaje de las aves se considera precisamente el lenguaje de la naturaleza y para pues, conseguir entenderlo se supondría que uno tiene que hacer una especie de sacrificio o que tiene que estar especialmente dotado porque es una puerta abierta a un conocimiento mucho más profundo pues, de uno mismo y del entorno. Bueno, también tenemos la opción de beber sangre de dragón, que decían que daba el lenguaje de los pájaros, pero esto está más lejano y solo le toca a héroes como Sigurd, que el pobre pues tuvo esa faena. Pero bueno, efectivamente, el lenguaje de los pájaros es una de las formas en las que este numen, ¿no? nos puede hablar, y esta introducción que hemos hecho esperamos que os sea de ayuda a la hora de empezar a buscar y empezar a relacionaros con todo este mundo tan desconocido. Por último, ya, y para dar una pincelada más práctica que todo lo que he dicho hasta ahora, no hay que olvidar que a veces hay que dejarse de tantos libros de mitología y demás y simplemente cogerse una buena mochila, unos buenos prismáticos o mucha paciencia e irse efectivamente a mirar pájaros. No hay que olvidar que las bibliotecas están llenas de libros que nos pueden explicar qué estamos viendo y que a veces no es buscar tanto la expectativa mágica de efectos especiales que tenemos en la cabeza, sino simplemente sentarse, escuchar y que tenga que decirnos lo que tengan que decirnos. One, two, three, four. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que nuestra emisión haya sido de vuestro agrado. Desde Encrucijada Pagana damos las gracias, por supuesto, y como no, a nuestra estimadísima matrona Eris, que está siempre guiándonos aquí mismo, como podéis ver. No sé qué haríamos sin ti, Eris. Y, por supuesto, también a todos los oyentes que nos escucháis tanto desde Desarrollo de la Radio como a través de nuestros canales en iVoox o en YouTube. No olvidemos que tenemos nuestras vías de contacto abiertas. Si queréis contactarnos a través de Facebook, podéis hacerlo, o a través de nuestro mail en encrucijadapagana@gmail.com. Así que, queridos oyentes, un fuerte abrazo y os esperamos en el próximo cruce de caminos, aquí en Encrucijada Pagana. ¡Hasta pronto! Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon.
Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't make a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday I'm gonna go home. Las formas más antiguas de adivinación siguieron vivas, algunas entre la religiosidad popular, otras entre formas más cultas de magia, y han llegado hasta nuestros días pues con un recuerdo de su verdadero origen y propósito, un recuerdo que veremos que es simbólico. Estos métodos están conectados a símbolos hoy ya muy olvidados y dejados de lado, que básicamente son los símbolos de la naturaleza, para llamarlos de algún modo, es la manera en que yo los llamo. La naturaleza fue el primer templo, allí los dioses hablaban y se les escuchaba, tanto en los cantos de los pájaros como en los murmullos del viento o incluso los fenómenos peculiares que pudiesen suceder. Entender a los dioses en ese templo era hablar su idioma, y traer sus voces a nuestro mundo era emitir un oráculo. Hoy en día, ¿vale? Y esto aquí es cuando hablo de la parte práctica, ¿no? Que yo quiero traer a ungüento de brujas, ¿no? Porque vamos a hablar de pájaros y es raro hablar de tantos temas de mentalidad e intentar aplicarlo de una manera práctica. Ahora veremos por qué. Para nuestras mentes hoy en día la magia está llena de luces y de color. Estamos muy estimulados y básicamente nuestras expectativas respecto a lo que es el acto mágico sobrepasan los límites ya de lo absurdo, ¿no? Haciendo un poco de broma. Básicamente tenemos en la mente más, ¿no? Realmente el mundo de los pájaros es un mundo muy extenso. Cualquiera que le interese un poco en la naturaleza ya sabrá que hay libros y libros y libros para aprender a identificarlos, saber qué tiempos tienen. Bueno, es todo un mundo. Y meternos en todo esto, al fin y al cabo, es pues meternos un poco de camisa de 11 varas, porque yo mismo no soy ni ornitólogo ni tengo pretensión de serlo en 2 días. Pero bueno, sí que aprender un poco el valor simbólico de las aves. ¿Por qué se les ha tenido en alta estima? ¿Qué tipos de ideas hay en torno a ellas? La idea del ave como el alma, el ave como el mensajero, el ave como la que transmite el mensaje divino, también el ave como una parte de uno mismo. Pues todos esos mensajes son importantes conocerlos, bueno, pues desde su parte más teórica, para que al fin y al cabo, cuando llevemos a cabo la adivinación con los pájaros, lo que los romanos llamaban auspicios, de alguna manera podamos enfocarlo de una manera práctica y sabiendo qué estamos efectivamente tratando. De las formas de adivinación antiguas que más ponen en evidencia nuestro desconocimiento del mundo natural, que nos rodea sobre todo, es la ornitomancia o adivinación mediante las aves, ¿no? Pues plantas, todos conocemos porque convivimos con ellas incluso en las ciudades, pero las aves, Harry Potter, y nos falta un poquito de contacto con la realidad. No tenemos varitas que echen colores, a no ser que las compremos en los chinos. Bueno, comprender la magia, la magia tal y como la entendían los antiguos, no se trata de un simple ejercicio de fe, se trata de un ejercicio mental en el que debemos intentar volver, ¿no?, a esas ideas antiguas en las que lo nouménico estaba en constante interacción con la realidad. Había una forma de entender el mundo en la que todo era un constante diálogo.
Las formas en las que la naturaleza se manifiesta han creado una serie de códigos simbólicos que podemos aprender y que son códigos que siguen vivos, lo que pasa es que están muy olvidados. Entre esos códigos, algunos de los más famosos que tenemos están los pájaros, las plantas, fenómenos atmosféricos, piedras, comportamientos de algunos animales, etc. Y hoy, y aquí es donde viene todo el meollo de hacer todo esto práctico, vamos a adentrarnos en una de estas formas de adivinación antiguas y precisamente en uno de los lenguajes que, debido a nuestra forma de vida moderna, nunca mejor dicho, hemos ido olvidando, que es precisamente el lenguaje de los pájaros. De alguna manera, esta aproximación es muy breve. Es un programa que, a pesar de que no parezca nada práctico, vamos a ver por qué lo quiero enfocar desde una manera práctica. El ser humano desde siempre ha sentido el deseo de comprender las voluntades divinas que atañen a su propio destino. Desde los orígenes hemos desarrollado muchas formas de comunicarnos con lo espiritual, para aprender de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y si los dioses o espíritus lo permiten, hacer lo posible para que nuestro sino sea lo más sonriente posible. Siempre han existido especialistas de la magia, y los adivinos en la antigüedad eran tomados en alta estima, siempre y cuando siempre siguieran los métodos de adivinación considerados aceptables de entonces, ¿no? Y aquí, pues, un ejemplo lo vemos en la necromancia, ¿no? Que siempre era vista, por ejemplo, algo más marginal o otro tipo de prácticas que no se consideraban, entre comillas, oficiales del Estado, en el caso romano, que es el caso que veremos más hoy. Todos los adivinos consideraban que su oficio era la interpretación de la voluntad de los dioses o los espíritus, noción que con el declive de estas prácticas a gran escala pasó desapercibida. La adivinación se ha convertido en un ejercicio mágico para la gran mayoría, perdiendo parte de su trascendencia, seriedad e importancia social con el tiempo. Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos, bienvenida, como no, nuestra estimadísima matrona Eris. Salve Eris. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el simbolismo de las aves y en especial vamos a hablar sobre los auspicios y vamos a incidir un poquito en cómo podemos hacerlos. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. La temporada pasada ya presentamos la sección de Un cuento de brujas como una parte de Encrucijada Pagana un poquito más enfocada a la práctica. La radio y la práctica son cosas que a mí personalmente se me escapan un poco porque a pesar de que lo intento explicar las cosas de una manera que sean aplicables, es muy difícil. Y el programa de hoy